Seguramente has escuchado hablar de los grandes matemáticos que han hecho aportes a esta ciencia, pero hablar de mujeres matemáticas no es tan común. Por ello, hoy realizaremos un pequeño homenaje a aquellas mujeres que, a pesar de las dificultades que encontraban para dedicarse a las matemáticas, han realizado aportaciones interesantes a esta ciencia. En lo que sigue, vamos a destacar algunas de ellas mediante una breve reseña biográfica. Hipatia de Alejandría, la primera mujer matemática de la que se tienen datos relativamente fiables. Nacida a mediados del siglo III, destacó principalmente en filosofía, matemáticas y astronomía. Aunque sus obras no se conservan, se sabe de ellas por algunos de sus discípulos. Gracias a ellos conocemos que realizó sendos comentarios de la aritmética de Diofanto y de las secciones cónicas de Apolonio. También se cree que colaboró con su padre en una revisión de los elementos de Euclides. Sophie Germain fue una matemática autodidacta. La forma que utilizó para difundir sus trabajos fue la correspondencia con otros matemáticos, algunos tan importantes como Joseph-Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss. Preocupada por el hecho de que pudieran no tomarla en serio por el hecho de ser mujer, en ambos casos lo hizo utilizando Monsieur Leblanc como seudónimo. Respecto a sus aportaciones a las matemáticas, Germain se dedicó principalmente a la teoría de números. Son importantes sus aportaciones sobre el último teorema de Fermat y sobre los números primos. También es interesante destacar que en geometría introdujo el concepto de curvatura media de una superficie. María Gaetana Arnes. La mayoría de la gente que ha leído o escuchado alguna vez este nombre lo asocia a una curva denominada bruja de Arnes, y no es extraño, ya que esta es la aportación más conocida de María Gaetana. Fue una niña prodigio. Desde muy pequeña era capaz de comunicarse en varios idiomas y también de mantener profundas conversaciones filosóficas y científicas. Y en lo que se refiere a sus aportaciones, la principal es posiblemente la obra Institutioni, un tratado sobre cálculo diferencial e integral escrito con una gran claridad, con el que consiguió casar los dos puntos de vista por excelencia del cálculo, el de Newton y el de Leibniz. Amy Noether. Aunque parte de su carrera la desarrolló en Estados Unidos, Amy nació en Alemania a finales del siglo XIX. Realizó grandes aportaciones a las matemáticas y la física, a pesar de las cuales no llegó a conseguir un puesto acorde a sus méritos. Fue una de las personas que comenzó el álgebra abstracta, con diversos estudios y trabajos muy novedosos relacionados con grupos, módulos o la teoría de ideales de un anillo. Posiblemente el resultado más importante al que llegó fue el ahora conocido como teorema de Noether, muy importante en física teórica. Julia Robinson. Esta matemática estadounidense, nacida en 1919, es una de las grandes matemáticas del siglo XX. Fue la primera mujer miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y también la primera mujer que fue presidenta de la American Mathematical Society. Las aportaciones de Julia se centran en las ecuaciones diofánticas. Su trabajo fue fundamental para dar respuesta al 10º problema de la lista de Hilbert. Mary Cartwright. En el año 1900 ve nacer a la matemática inglesa Mary Cartwright, interesada durante toda su vida por la historia. Decidió estudiar matemáticas, siendo una de las 5 mujeres de su facultad en aquella época. El conocido como teorema de Cartwright sobre máximos de funciones resultó fundamental para el estudio de funciones relacionadas con fractales. Fue la primera mujer en conseguir la medalla Sylvester, la primera en ser miembro de la Royal Society y también la primera mujer que fue presidenta de la London Mathematical Society. Katherine Johnson. La aeronáutica le debe mucho a esta matemática afroamericana nacida en 1918. Contratada por la NASA, su tremenda exactitud en los cálculos le permitió calcular la trayectoria del viaje del Apolo 11 a la Luna en 1969.
Katherine ha recibido durante su vida multitud de premios y honores, y su trabajo en la NASA fue fundamental para los logros alcanzados en la carrera espacial en aquella época. Mariam Mirzakhani. Esta matemática iraní pasa por ser nada menos que la primera mujer en conseguir la medalla Fields en 2014, una de las mayores distinciones que puede recibir un matemático, por sus contribuciones al estudio de los espacios de módulos de las superficies de Riemann. Y no podía pasar por alto nuestra representación colombiana. Lady Diana Trujillo Pomeranz es una ingeniera aeroespacial colombiana, líder de la misión Curiosity de la NASA. Actualmente lidera el equipo de ingenieros en el laboratorio de propulsión a chorro, que está a cargo del brazo robótico del rover Perseverance. El 18 de febrero de 2021, Trujillo fue la presentadora de la primera transmisión de la NASA en español de un aterrizaje planetario para el rover Perseverance en Marte.